Querido Fernando Galindo, coordinador de la Mesa de Finanzas Públicas de Xóchitl Gálvez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Es un gusto escucharte a ti y a todo el auditorio. Oye, la economía está perdiendo velocidad a pasos agigantados, de inflación muy alta. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? No, sin duda, los últimos datos que nos acaba de publicar el INEGI, pues sí son preocupantes, ¿no? Tenemos una desaceleración de la economía, la inflación tiene un crecimiento pues significativo, no se ha podido controlar y eso lo que provoca pues es que las tasas de interés se mantengan altas, se mantenga con poco crecimiento la economía y como lo hemos mencionado, pues sí este sexenio está compitiendo por ser el peor crecimiento en materia de crecimiento económico de la historia, ¿no? Bueno, pues ya todos los neoliberales en ese rubro ya les ganó. O sea, lo decía ahorita José Medina Mora, apenas en el 23 alcanzamos el nivel que teníamos, el 23, finales del 23, antes de la pandemia, el crecimiento promedio va a ser menor al 1%, durante el llamado periodo neoliberal era 2.4, 2.5, ¿no? Sí, es correcto, y ahorita vamos a estar por abajo del 1%. Yo creo que vamos a estar por abajo del 1%. Y lo que eso implica pues es que se están generando pocos empleos. Este gobierno está creando la mitad de empleos de lo que se crearon en la administración anterior. En la administración anterior se crearon casi 4 millones de empleos. Este está generando 1.9 millones de empleos y eso implica pues menos oportunidades para los jóvenes y menos capacidad de generar ingresos, David. A ver, pero los porristas del gobierno dicen que se han aumentado mucho los salarios. Pues bueno, ha habido un crecimiento del salario mínimo, pero aquí lo importante es que el salario te tiene que alcanzar. Y el problema es que el salario mínimo se está yendo en pagar el incremento que ha tenido la canasta básica, los alimentos. Has tenido que destinar mayores recursos al pago de medicamentos, al gasto de bolsillo en materia de salud pública, porque más de 30 millones de personas se quedaron sin acceso a salud. Entonces, lo importante es que cuando tenga un incremento importante en tu salario, sea en el ingreso disponible y que no se vea reflejado en una menor capacidad de gasto. Entonces, lo que propone Xóchitl Gálvez es que no te conformes con lo mínimo, sino que se generen empleos bien pagados, que tengan una corresponsabilidad en un incremento de la productividad, con mayor educación, mayor inversión en ciencia y tecnología, que sea incrementos que correspondan a productividad y eso va a permitir que la gente gane 2, 3 o 4 salarios mínimos, que es a donde tenemos que aspirar, David. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Y cómo manejar las gravísimas presiones fiscales que va a haber en 2025? Bueno, en primer lugar, es un tema que ha mencionado la candidata desde el pasado domingo en el debate. Hemos identificado un incremento importante en la importación ilegal de gasolina. Vemos que del 2019 al 2022 se ha incrementado en 150 millones de barriles la importación ilegal de gasolina y eso ha tenido un importante impacto en la recaudación del IEPS por parte del gobierno federal. Se estima que aproximadamente ha tenido un impacto de 700 mil millones de pesos. Este boquete importante va a permitir, en cuanto Xóchitl Gálvez asuma la presidencia de la República y que empiece a combatir esta importación ilegal de la gasolina, tener recursos para hacerle frente a la poca capacidad de gasto que tiene el gobierno para el próximo año y también para los estados y los municipios, porque el 30% de estos recursos va vía participaciones y aportaciones para estados y municipios, David. Oye, tú fuiste subsecretario de Hacienda. Llama la atención que en los meses previos, este arranque de este año, que es previo a unas elecciones, no esté creciendo la economía. Generalmente antes de las elecciones crece la economía y parecería que es además se aumenta el déficit de una manera brutal, entonces parecería que es por ineficiencia en el ejercicio del gasto. ¿Lo ves así? Pues mira, tiene que ver que muchos de los proyectos que está financiando este gobierno tienen poca rentabilidad económica, David. No tienen un multiplicador de gasto en la economía.
Este gobierno dejó de invertir en carreteras, en puertos, dejó de promocionar a México en el exterior, y eso provoca que el recurso público no tenga esa repercusión como uno de los motores de la economía. Nos están presumiendo mucho la inversión extranjera directa, pero cuando uno revisa los números de la inversión extranjera directa, pues la mayoría son reinversiones de las empresas que ya 9 de están cada aquí 10 en dólares nuestro país. son reinversión de utilidades. Es correcto, entonces no estamos aprovechando todo este entorno del nearshoring, de la relocalización de las empresas. ¿Y por qué no lo estamos aprovechando, David? Pues porque no tenemos un buen Estado de Derecho, porque no tenemos seguridad, porque no tenemos energía, pues estamos sufriendo apagones en el Bajío, en el sureste, y eso implica que las empresas digan, pues no nos podemos instalar ahí porque un apagón implica pérdidas de millones de dólares por apagones de horas. Entonces, si no logramos recomponer eso, si no logramos invertir en proyectos que tengan esta certidumbre económica y jurídica para las empresas, no vamos a aprovechar, no vamos a lograr el potencial económico que se requiere. Y uno de los motores es el gasto público, pero tiene que ser gasto público que esté bien evaluado, que tengas proyectos ejecutivos y que tengan una rentabilidad económica para el país, David. Ahora, ¿cómo hacerle? O sea, ¿cómo aumentar la inversión, por ejemplo, en el sector energético, que yo creo que es fundamental? A ver, yo creo que tienes que utilizar todos los instrumentos. Por ejemplo, CFE tiene los instrumentos de los pidiregas y ese es un buen instrumento para potenciar la inversión pública. Pero también tienes que dar la certeza jurídica para que los privados puedan invertir en materia de energía y darles la seguridad de que tú vas a despachar la energía que ellos producen, que no vas a, por ideologías, darle la prioridad a CFE de que vas a despachar energía mucho más cara de la que produce el sector privado. Entonces, ahí es donde se vuelve fundamental el Estado de Derecho, David. Si inviertes en buenos proyectos desde el sector público, si das la certidumbre al sector privado de que todas sus inversiones, si son energía limpia y barata, se va a ser despachada conforme a las reglas claras, eso va a generar certidumbre, inversión y va a generar energía que va a promover que se establezcan mayores empresas en nuestro país. Ahora bien, ¿tú cómo afrontarías todo la transición? Porque hay toda esta parte de, ok, las elecciones son ya en unos días, pero hay un proceso de transición y luego la entrada del nuevo gobierno, ¿no? Bueno, sin duda, una vez que se lleven a cabo las elecciones y se dictamine ya a Xóchitl Gálvez como la presidenta electa, pues se entra en términos de la ley el periodo de transición, donde tiene que haber mucha comunicación entre el gobierno electo y el gobierno saliente, revisar a profundidad toda la información que proporcione el gobierno saliente para ir tomando las mejores decisiones, sobre todo desde el punto de vista de finanzas públicas, para preparar el próximo paquete económico, porque el próximo paquete económico, después de revisar la propuesta que envió la Secretaría de Hacienda en materia de finanzas públicas, en criterios generales de política económica, sí vemos, como lo mencionaste anteriormente, es una restricción muy importante en materia de gasto público. Sí se tiene que hacer una reingeniería profunda en la relación patrimonial entre el gobierno federal y Petróleos Mexicanos. Tenemos que dejar de perder dinero, tenemos que hacer una transición gradual, garantizando el pago de todas las obligaciones por parte de Pemex en materia de deuda y de proveedores. Esa es una certidumbre que se tiene que dar, pero sí tiene que haber un cambio de rumbo que permita darle certidumbre a las finanzas públicas, darle estabilidad, pero sobre todo liberar recursos para cumplir los compromisos, el pago de los programas sociales, las nuevas propuestas que tiene la presidenta Xóchitl Gálvez, y con ello también tener un buen plan de inversión que permita potenciar todas las inversiones que están ahí listas para llegar a México, pero que requieren certidumbre jurídica y una buena planeación financiera en materia de inversiones. Fernando, te agradezco muchísimo esta conversación. Buenas noches. Muchas gracias, David. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditorio. Otro.